Mis grandes amigos, escuchas del programa Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Quien les saluda a su amigo el Roy Emilio Vázquez desde Fram, Itapúa, Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Nos preparamos para adentrarnos en el Evangelio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, según el apóstol Juan, verso a verso. No se olvide comunicarse al más 595 985-162-975, nuestra línea de contacto. Agradecemos también a los que se han puesto en comunicación con nosotros, enviando sus preguntas, a los que han enviado su aporte en cuanto al estudio, y así también a aquellos que nos están pidiendo sus oraciones. Tenemos nuestro día de oración, ayuno, vigilia. Así es que al más 595-985-162-975. Saludamos a los que nos sintonizan allá en Centroamérica, Honduras. Y también tenemos oyentes y hermanos que están con nosotros ya trabajando en la obra, enseñando Torah, aprendiendo. Y bueno, en México, hermano Francisco y su esposa, saludo cordial. En España, también estamos en España, saludamos a nuestros escuchas asiduos oyentes del programa Inyección de Esperanza en España. Ahí también está nuestro hermano Artur, juntamente con su esposa, ahí a punto de abrir ya una congregación en ese lugar para estudiar, una Kehila, un lugar donde estudiar la Torah, donde estudiar y aprender conforme a la exégesis hebrea, la Sagrada Escritura. Cordial saludo entonces a los hermanos que están allá en España. ¡Que viva la España! Pues también saludamos a los hermanos de Chile, saludamos a los hermanos de Argentina, la congregación remanente de Israel, Argentina. Ahí está nuestro hermano José Luis Caro, Jorge Romero y toda la congregación. Creo que está en Roque Sáenz Peña, República Argentina. Así también saludamos a nuestro gran amigo y hermano José Centurión. ¿Qué tal, mi gran hermano? Resistencia Chaco, un saludo cordial para ti también. Y a nuestro amado hermano conductor del programa La Hora de la Verdad de Atlantis FM. Saludo cordial para él también. Y bueno, así saludamos a todos nuestros oyentes y a todos los hermanos de los distintos grupos nacionales e internacionales. Bueno, avanzamos, mis queridos oyentes. Teníamos preguntas que estábamos respondiendo en el bloque anterior. Estamos entrando ahora en el versículo 26 al 28. Dijimos que íbamos a estar ya allí analizando estos versículos acerca de Juan, el Evangelio de nuestro amado. Me hacían la pregunta si es correcto decir Evangelio de Mateo, Evangelio de Marco, Evangelio de Juan, porque me oyen decir Evangelio de Yahshua según San Juan. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Y bueno, el Evangelio, o sea, la Besorá, la buena noticia, fue dada por Yahshua HaMashiach. O sea, él trajo esto, ¿verdad? O sea, él estuvo predicando, anunciando esto. Entonces, ¿qué hicieron estos evangelistas? ¿Qué hicieron estos? ¿Por qué se le dicen evangelistas también? Porque ellos transcribieron o escribieron lo sucedido, los acontecimientos sucedidos. Dicho sea de paso, aquí Mateo, Marco, Juan eran discípulos que realmente estuvieron con Yahshua HaMashiach. Lucas, él no estuvo entre los 12. Él fue discípulo, creo que fue ganado por el apóstol Pablo. Y él recopiló informaciones de los demás apóstoles y según dicen que él pudo también hablar con la madre del Mesías, Mariam o María, ¿verdad? Y parentela, del cual él había recopilado también informaciones. Así es.
Bueno, estos son algunos datos que vamos aportando durante este programita también. La respuesta de Juan siempre fue contundente y en sus respuestas él no puso pizca de duda, porque siguen preguntando acerca de la duda de Juan. Cuando él daba testimonio, él no dudó. O sea, su testimonio no era falso porque él no estaba dudando, ¿verdad? O sea, la duda vino mucho después. Y eso ya habíamos hablado. Les sugiero que vayan escuchando los audios anteriores desde el versículo 1, porque en una parte habíamos hablado de esto, de por qué Juan estaba, porque también estaban haciendo esa pregunta, ¿cómo es que él era profeta? Como el que él vio tanto testimonio, vio al Espíritu descender en forma de paloma y todo esto. Y luego manda a preguntar a Yahshua si él era realmente el Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál habrá sido la causa de esto? O si hubo alguna interpolación escritural. No es que se añadió nada, si está bien. Vemos ahí también la fidelidad de los copistas, de los discípulos de Yahshua, que no han negado ni siquiera esa parte, ¿verdad? Anotaron todo esto. Y como habíamos dicho la vez pasada, que vemos ahí la humanidad de Juan, a pesar de que él era un profeta, uno de los más grandes, ¿verdad? Vemos también su parte débil, cuando hay crisis, ¿verdad? Esa duda, estando él en prisión, sabiendo que había personas que deseaban su muerte, ¿verdad? Y él quería morir seguro. Él se mandó a asegurar. No es que él ya dejó de creer ni nada, no, él quería estar seguro. Y por eso habíamos dicho la vez pasada, bueno, ¿quién no pasa momentos de crisis, momentos de duda, momentos de dificultades? Ahora, muchos le miran a Juan porque él era profeta y bueno, pero ¿qué pasa? Juan estaba en una misión. Y nosotros vemos mucho, resalta mucho porque su misión era profético y tenía mucho que ver con anunciar al Mesías, presentar al Mesías, purificar al pueblo. Ahora, ¿y qué hay de los que tienen su misión en la tierra, tienen su propósito en la tierra y que no son profetas o no son, pero muchas veces dudan de su misión? Algunos dudan de su pareja, dudan de su esposo, dudan de su esposa, dudan de que si ese estudio le va a funcionar, dudan de que... O sea, siempre la duda es parte natural del pensamiento o en el pensamiento del ser humano. Un ser humano que nunca tiene duda, wow, sería algo anormal. Pero ¿para qué son las dudas? Para probar nuestra confianza, nuestra fe, especialmente en el campo espiritual, ¿verdad? Para confrontarnos a nosotros mismos y para vencer lo que está creando esa duda. ¿Por qué hay duda? ¿Qué te hace dudar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la raíz de la duda? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué eres tan bajo en fe? Tan negativo o tan negativa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama, como decimos acá? Entonces, cuando entras en esa situación, cuando hay crisis, cuando pasamos dificultades, lastimosamente hay muchas personas que quedan atrapados allí, no pueden sobrellevar porque empezaron a dudar. Me hace acordar a Pedro. Pedro fue el que... Sí, Pedro, que caminó sobre el agua y cuando fijó su mirada a otro lado, dejó de mirar a Yahshua, el único encima. No hay otro registro de otro discípulo, otra persona que pudo haber caminado sobre el agua. ¿Qué habrá sentido Pedro?
pero dudó y al fin y al cabo casi se ahogó, ¿verdad? Y ese es un ejemplo muy claro para nosotros en la fe, que si quitamos nuestra vista de la fe en el Mesías, en Yahshua, o si queremos poner nuestra fe en otro lado, nuestra visión de fe hacia otro objetivo, tarde o temprano terminamos socavados, desesperados, ahogados, y lastimosamente hay personas que están pasando esta situación. Algunos, gracias a Yahweh, nuestro creador, que pues estamos hablando con alguna persona, nos llama, se comunica con nosotros, detectamos, le hacemos algunas preguntas, trabajamos espiritualmente con esa persona y le estamos ayudando y está volviendo a la fe. Está volviendo a la fe, pero le cuesta mucho, pero vuelve. Hay que pedir ayuda. Cuando Pedro iba a hundirse, él pidió ayuda, ¿verdad? Habrá gritado, ¿verdad? Extendió la mano. Entonces, ¿quién no pasa por esos momentos? Y la manera de pedir ayuda de Juan era enviando a alguien a que se le dé la respuesta. ¿Qué le mandó a decir Yeshua? Vayan y díganle que los ciegos ven, y bueno, se está cumpliendo la señal que él sabe como profeta que un Mesías tiene que hacer, yo estoy haciendo. Todo lo que yo estoy haciendo, y él sabe bien que solamente el Mesías, el Hijo de Yahweh, puede hacer. Claro, el 99,9% de las señales acerca del Mesías se cumplió en la persona de Yeshua. Nadie más que se hizo llamar Mesías pudo hacer lo que él hizo. Entonces Yeshua le dijo, vaya y dígale lo que está sucediendo. Y cuando le dijeron eso a Juan, entonces él se tranquilizó, dijo, sí, este es. Si él está cumpliendo eso, porque yo sé, porque yo soy profeta, y bueno, ahora estoy más seguro todavía, se reaseguró, ¿verdad? Y no cuestionamos la duda de Juan. No estamos para juzgar a Juan por qué hizo eso, pero sí para sacar una enseñanza que también nosotros pasamos esos momentos. Hay que pedir auxilio, hay que pedir ayuda, hay que buscar respuestas en la fuente correcta, como lo hizo Juan. Él no mandó a sus discípulos, vayan a ver si qué dice la gente del barrio acerca de Yeshua, ¿verdad? Sino dijo, directamente mandó junto a Yeshua. O sea, nosotros si estamos dudando muchas veces, buscamos otra fuente y no buscamos la escritura. O si escuchás que alguien dijo algo, entonces nunca le preguntas a esa persona por qué dijo eso, por qué predicó así, de dónde sacó, sino que empezamos a divagar, empezamos a escuchar otros comentarios acerca de esa persona que tal vez no es. Entonces, mis queridos oyentes, tenemos que ir siempre a la fuente para salir de nuestras dudas. ¿Quién no tiene duda? Y eso es una etapa. Después, por un buen tiempo, estamos muy firmes, muy firmes. De vez en cuando viene, ya no va a ser tan fuerte, pero siempre está al acecho. Es igual que el orgullo. El orgullo siempre está al acecho. Si te descuidas, te vence y te vuelves una persona súper orgullosa. Pero si lo manejas en el nombre de Yahshua HaMashiach con fe, ahí entra la fe también. Ahí entra la fe también, porque el orgullo consume desde el interior, desde el pensamiento, hace agrandar a la persona. Pero si uno cree y confía en Yahweh y sabe que es hijo de Elohim Yahweh, discípulo de Yeshua, entonces esa fe le ayuda a decir, no, yo no tengo por qué ser así. Y bueno, estoy un poquito respondiendo a algunas personas que estaban también queriendo saber acerca de si Juan tenía ya conocimiento, si Juan fue alguien que presentó a Yeshua, dio testimonio de él, vio las señales, por qué entonces él mandó a preguntar otra. Entonces más o menos va por ahí la cosa. No queremos entrar en profundidad en juzgar ni demás cosas, porque no está en nuestro ánimo esas cosas. Muy bien, entonces dice en el verso 26 y 28, aclarando ya todos estos temas, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene esta respuesta? ¿Se acuerdan que los fariseos le preguntaron en el verso 25, si por qué pues hacer esta purificación? Si vos no sos el Cristo,
Entonces, ¿por qué si vos no sos ese profeta? Entonces, ¿por qué vos estás haciendo estas cosas? ¿Por qué purificar al pueblo? ¿Por qué los bautizar? Acuérdense que el bautismo no es algo nuevo. La inmersión, ellos lo hacían, y habíamos comentado el por qué lo hacían. Era entonces una manera de purificarse. Y también se hacía para empezar a seguir una fe, en una escuela de Torá, o también se hacía cuando alguien se quería, que no era judío, ese era uno de los ritos que tenían que hacer, el rito de purificación en aquellos tiempos, juntamente con la circuncisión. Y se tenía que circuncidar y se tenía que hacer también la purificación por agua para ser un judío, para practicar las leyes judías y pertenecer al pueblo de Israel. Entonces eso se hacía, era algo común el bautismo. No es que nosotros nomás ahora le pensamos que es algo nuevo que empezó con Juan y todas esas cosas. No, eso ya se hacía, ya hemos dado todos los versículos bíblicos, hemos explicado el porqué y todas esas cosas. Bueno, la respuesta de Juan entonces, cuando le preguntan por qué él hacía eso, por qué hacía esa purificación, si él no era el Mesías, él dice, bueno, claro, yo bautizo con agua, yo hago la purificación con agua, pero saben que en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Ahora, este término estaba analizando yo, es casi lo mismo que la vez pasada estuvimos analizando, que decía de Juan que no le conocía al Mesías. Pero ya sabemos que cuando dice así, se está refiriendo a que no hay revelación de él. Esto no quiere decir que los sacerdotes, los fariseos nunca le vieron a Yeshua en el templo, claro que eso solía ir, pero no tenían la revelación y el discernimiento de que él era el Mesías. Eso es lo que está diciendo Juan. Hace tiempo andaba por allí, estaba por allí, se iba, pero ustedes no le captaron, ustedes no se fijaron, ustedes no, espiritualmente, ustedes no tuvieron esa revelación de que él es el Mesías, pero está en medio de ustedes. Entonces eso sería como decirle a ellos, ¿saben qué? El Mesías, el Salvador está entre ustedes. Pero los fariseos no sabían quién era. O sea, un profeta le dice esto y más le hace parar la antena a ellos, porque ya un profeta no miente. Y se sabe que Juan no era un falso profeta, que si él decía que ya si hay alguien superior a él y que ya está en medio, es porque está. Ahora, el tema está cómo encontrar a este Mesías, o sea, si aceptar o no. Eso ya es otro tema con los fariseos, con los maestros de la ley, con los saduceos y todo. Ahí la liga de líderes del templo. Después, imagínense cuando él le responde en el verso 27, le dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, lo que Juan le estaba diciendo en ese momento es de que ni siquiera desatarle la correa del calzado quiere decir de que el que viene es muy grande. ¿Quién desataba la correa de los calzados? Eran los siervos. ¿A quién le desataba? A los que venían de visita, a personas muy importantes cuando llegaban en una casa, ¿verdad? Entonces lo que Juan le está diciendo, este es tan importante, tan grande, mucho más de lo que ustedes se imaginan, que yo como profeta no soy el digno. No, yo no puedo desatarle, porque este es muy grande, ¿verdad? O sea, ni por más, yo soy profeta y demás cosas, pero ni aún yo no desatarle yo el zapato, no, porque este es muy grande, muy importante. Desatarle la sandalia, ¿verdad? Entonces, esto fue una novedad, fue una noticia
muy contundente para estos religiosos, porque ya el mismo profeta estaba dando testimonio de que era inminente, que ya el Mesías, el Salvador, ya estaba. El tema era si ellos lo aceptaban, si ellos lo seguían, si ellos le iban a presentar a este Mesías, porque ellos tenían que hacer esto también como líderes religiosos, porque ya el profeta lo hizo. Pero el pueblo en general, muchos le aceptó al Mesías, pero ellos no. Por eso una parte habíamos analizado, ya lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Los que tenían responsabilidad espiritual no lo recibieron. Entonces la respuesta de Juan es contundente, porque da a entender que detrás de él viene el motivo de purificación del pueblo, cuya autoridad es desconocida por los fariseos y demás líderes del templo y de la fe hebrea, por supuesto, incluyendo a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes. Ni idea tenían de lo que estaba sucediendo. Se estaba cumpliendo los acontecimientos proféticos, se estaba deslizando, estaba ocurriendo lo que por cientos de años, miles estaban esperando, miles de años estaba ocurriendo. Era el tiempo, pero ellos estaban dormidos espiritualmente. Estaba absorbido por situaciones, por circunstancias que no tenían nada que ver con la fe. Y habíamos dicho la vez pasada que hoy también está sucediendo lo mismo. Está aconteciendo proféticamente algunos sucesos y muchos están dormidos. Muchos todavía no quieren saber nada de la fe, de Yahweh, de estudiar la Sagrada Escritura, de acercarse, de arrepentirse, de abandonar su pecado, ¿no? Pero esto es eminente, esto ya estamos en los últimos amores, como dicen. Bueno, la explicación la expresión de Juan que dice yo sumerjo, ¿recuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Bautizo, purifico. Lo que él está diciendo, yo purifico con agua. Entonces, lo que sucede acá, también Juan le da a entender a ellos que él está en su primera etapa de proceso de purificación al pueblo. El pueblo estaba pasando por una primera etapa de purificación. Estaba el inicio, la primera parte con Juan. Juan da el puntapié a la purificación del pueblo para acercarse al todopoderoso Yahweh, pero nada más y nada menos ahora, en esta ocasión, a través de Yahshua HaMashiach, y ya no a través del templo y de los rituales, de la ofrenda, de los sacrificios, de los sacerdotes. Entonces con él estaba arrancando, como ya habíamos dicho ayer, el proceso nuevo, el nuevo pacto, ¿verdad? Y habíamos explicado a los que nos habían preguntado también acerca de el nuevo pacto, cuáles son las leyes vigentes, y estábamos hablando de eso también. El pacto es una cosa y los mandamientos es otra cosa, ¿verdad? Entonces, y para más seguridad habíamos hablado y habíamos dicho que en el nuevo pacto, todos los que están en el nuevo pacto como hijos de Elohim Yahweh y como discípulos de Yeshua y redimidos por Yeshua, tienen que estar con la ley en el corazón y en la mente, como dice Jeremías 31, 31, 34, y perdonado de todos sus pecados. Esa es la consigna, esa es la cláusula. Aquel que dice que está en el nuevo pacto sin la ley, sin los mandamientos, entonces está anulando la profecía de Jeremías 31, 31, 34. Solamente está aceptando el perdón de pecado, pero no tener la ley en el corazón, ¿verdad? Porque no existe otro pacto, otro nuevo pacto, otra clase, sin ley, sin mandamiento, otro tipo, no existe, solamente uno. Y lo confirma en Hebreo 8:10. Entonces, vemos entonces cómo estaba iniciando, dando el puntapié inicial, Juan estaba hablando ya del cumplimiento de ese tiempo, ya estaba allí, estaba sucediendo, ya Yahshua estaba ahí a punto de, ya tenía que simplemente sumergirse, purificarse, hacer la inmersión y ya arrancaba el pacto nuevo.
ya faltaba poquísimo, ya ahí nomás ya estaba. Entonces, em, con esta respuesta de Juan nosotros podemos ir entendiendo esto, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Em, claro, Juan el Bautista, su forma de purificar, de santificar al pueblo era que le denunciaba al pueblo que estaban alejados de Yahweh, que se estaba comportando contrariamente a sus mandamientos. Por eso le decía arrepentidos. Porque en el vocabulario hebraico, cuando alguien dice arrepentido, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? ¿Qué quiere decir pecado? Transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. O sea, lo que él estaba diciendo, vuélvanse a los mandamientos de Yahweh. Ustedes se alejaron, lo han transgredido. Vuélvanse, así van a tener comunión con el Padre, ¿verdad? Es lo que él estaba haciendo. Por eso dijimos también la vez pasada que la predicación de Juan y la predicación de Yeshua tenía algo en común, que ambos tenían como base, como columna, la Torá o los 5 primeros libros y la ley y los profetas. O sea, todos los mandamientos, los consejos, las instrucciones de Yahweh que estaban en los 5 primeros libros y lo que han dicho los profetas, lo que han profetizado. Entonces, Yeshua mismo había usado eso también, la ley y los profetas. Nunca se anuló esto. Solamente dijimos que se había sosegado lo que tenía que ver con el Mesías, con el sacrificio, lo que tenía que ver con el templo, con el sacerdocio. Esto sí, lo que se ha cumplido a través del Mesías, lo que era sombra mesiánica, ¿verdad? Y otra cosa que el templo ya no estaba, ¿se acuerdan? Pero muchos de los mandamientos todavía siguen vigentes. Y depende, porque me habían preguntado, tenía 2 preguntas, si hay mandamientos que es solamente para hasta hoy día que está vigente, pero que si nosotros no estamos en Israel, nosotros tenemos que cumplirlo. No, si dice que es para la tierra de Israel, especificando, y se trata así de siembra, de cosecha y todas esas cosas, si es para Israel, entonces nosotros no podemos hacer. Hay mandamiento que es para el territorio de Israel. Eso es lo que quiero decir. Hay que atender. Hay mandamientos que son para patrones, para terratenientes que tienen muchos campos, eso. Nosotros tampoco, si no tenemos. Por eso hay que atender cuáles son los mandamientos que tenemos que cumplir y cuáles no. Están vigentes, sí, pero hay algunos que nosotros no podemos cumplir porque no estamos en esa condición que requiere la Torá o los mandamientos, ¿verdad? Por eso hay que atender esos mandamientos que cuando dice en qué parte nos corresponde a nosotros o no. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, cuando quieren saber si ese mandamiento es para nosotros acá o eso simplemente se tiene que hacer en Israel, porque hay cosas que se tenían que hacer en tierra de Israel. Por ejemplo, las festividades de Pesaj, todo tenía que irse en el templo. Y hoy día cualquier lado están construyendo templos. O sea, lo que quiero llegar es esto, que el templo era el centro de atracción de la fe, donde se desarrollaba la fe del pueblo de Israel. Y solamente hay orden de parte de Yahweh que el templo se tiene que levantar en Israel. No había orden de que se tiene que levantar templo en todas partes, en todas las naciones. Entonces, y en ese lugar se tenían que llevar todas las ofrendas, se tenía que llevar todos los sacrificios, todo. Pero que por eso dijimos, el templo ya no está. Los sacrificios ya no se puede hacer.
Las ofrendas que solamente eran para llevar en el templo, que tenía relación con el templo, para el sacrificio, ya nadie puede hacer. Por acá me preguntaban si ese baño ritual de purificación, hoy día los que creen en Yeshua HaMashiach, los que se han ya hecho el bautismo en su nombre, o la inmersión en su nombre, si ellos igual pueden hacerlo. Entonces la respuesta es no. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste. Un solo bautismo, dice el apóstol. Una sola purificación, quiere decir eso. Una sola, última ya. O si no, ¿dónde metemos Efesios 4:5? Donde el apóstol Pablo dice que una sola vez, uno solo. Un solo. Entonces, si tú estás haciendo continuamente el baño de purificación, pero ya lo hiciste en el nombre de Yeshua, pero lo estás volviendo a hacer pretendiendo que ese baño te purifique, entonces hay un problema, porque el sacrificio de Yeshua HaMashiach no te basta. Su sangre no te bastó, porque sabemos que en Romanos 3, 24, 25 dice que hemos sido redimidos, expiados con el derramamiento de su sangre, ¿verdad? Y que tenemos que tener fe en esa sangre que Él derramó. Ahora, si tú te vuelves y tienes fe de que, bueno, ahora tú ya aceptaste al Mesías, según Hechos 2:38, te hiciste la inmersión en su nombre, el bautismo en su nombre y todo esto, y está caminando en fe en Yeshua HaMashiach, en el Padre Todopoderoso, y después dice, bueno, yo tengo que hacer un baño de purificación porque cometí tal pensamiento malo o tal pensamiento impuro, o porque no. Entonces, ¿dónde está la fe en la sangre del Mesías? A partir de que Él es sacrificado, Él es la única ofrenda agradable al Padre. Él es la ofrenda que pudo aplacar, ¿cómo se dice eso también? Tranquilizar el enojo del Padre que estaba en contra de nosotros por transgresión de nuestro pecado. O sea, un mal pensamiento no realizado no deja de ser pecado, y si lo realizas, peor. Ahora, no lo vas a solucionar con ¿qué pasa si alguien miente? Y bueno, dice, yo mentí, o yo robé. Entonces aceptó todo al Mesías, hizo la inmersión en su nombre, el bautismo en su nombre, todo, y luego dice, bueno, yo voy a hacer un baño ritual para ser limpio otra vez. Entonces, ¿dónde queda la fe en la sangre del Mesías y en su sacrificio? Si otra vez vamos a estar creyendo en elementos que se usaban antes de que el Mesías sea sacrificado. Después del sacrificio del Mesías, ya no hay sacrificio, ya no hay obra de purificación que nos pueda limpiar, excepto una sola cosa: confiar en su sacrificio y pedir perdón al Padre, confiando que el derramamiento de la sangre de su Hijo Yeshua HaMashiach nos basta. Así es que a los que me preguntaban si podían seguir con esto, no, ya no se puede, ya terminó ese tiempo, porque si no se estaría anulando la fe en el derramamiento de la sangre del Mesías, y vamos a estar confiando en otro tipo de purificación o de expiación. Entonces, con la confesión y con la enmienda, ¿qué quiere decir enmendar? O sea, violaste un mandamiento, tú te confiesas, pides perdón al Padre en el nombre de su Hijo y por su sacrificio, y por el derramamiento de sangre de su Hijo el Padre perdona, entonces tú estás limpio, pero ya tienes que cumplir ese mandamiento que desobedeciste. ¿Por qué? Porque pecado es desobediencia al mandamiento, transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. ¿Se entiende? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Sí, ya de esto hablamos, claro que sí. Yahshua y Juan el Bautista no tenían doctrinas diferentes. No. Justamente ya hace rato estaba diciendo, unos minutos atrás,
ambos tenían como base la Torah. Ambos tenían como base la Torah. O sea, los 5 primeros libros, esa es la Torah. Las instrucciones, los mandamientos de Yahweh. Que se encuentra en los 5 primeros libros. Los estatutos, las instrucciones, los mandamientos, los consejos. Que están en los 5 primeros libros. Esa es la Torah. Y ellos, ninguno se salió. Ni Juan se salió de eso y trajo una doctrina. Y ni Yeshua trajo otra doctrina. Sino siempre se basaban en eso. O si no, íbamos a tener un problema, porque Juan vino a predicar una cosa y Yeshua luego viene y trae otra cosa, y bueno, Moisés predicó otra cosa, entonces íbamos a estar todos confundidos. No, ese es un seguimiento nada más. Por eso yo había hecho cuando estudiamos Efesios, los que nos siguen ya conocen esto, cuando me habían hecho la pregunta de que si la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento y el Evangelio, o eso son cosas nuevas, y habíamos encontrado que todo esto ya existía y habíamos dado los versículos bíblicos, solamente que se había salido, se había vuelto impuro, se había adulterado, y con Yeshua otra vez se volvió a darle la forma definitiva, la forma correcta, la enseñanza correcta, y volvió a ser buena noticia, porque ya no era buena. ¿Por qué? Porque los judíos, los fariseos lo habían corrompido, habían hecho una carga de eso, añadiéndole muchas otras leyes que no estaban en esos mandamientos de la ley. Y de ahí que ya para muchos eso ya no era bueno, no era nuevo, era algo pesado. Por eso cuando Yahshua dice: vengan a mí todos los que están cargados, cansados y agobiados, y yo lo haré descansar, porque ligera es mi carga, ¿verdad? Él hablaba de yugo, estaba hablando de la enseñanza, estaba hablando de la Torah, y la carga que él hacía no era la carga, era la enseñanza. ¿Y qué pasa? Que los fariseos hacían pesada la carga porque añadían mucha enseñanza, muchas leyes que no estaban en la misma ley de Moisés, que Yahweh le dio a Moisés, sino que ellos inventaron. ¿Entienden, gente? Entonces Juan el Bautista y Yeshua ellos no predicaban doctrinas distintas, o cada uno se trajeron una doctrina que inventaron por ellos. Ojo que Juan fue un profeta levantado por Yahweh, entonces él habló palabra de Yahweh. Yeshua también era un profeta y era maestro y era el Mesías, el Mashiach. Y él mismo había dicho que sus palabras no eran sus palabras, su enseñanza, su doctrina no eran suyas, sino del Padre. Él mismo lo dijo. Bueno, acá podíamos agregar un poquito una evidencia donde Yahshua, nuestro Salvador, y Juan el Bautista, el inmersor, ellos conversan, y ahí vemos una evidencia de que ambos estaban en una misma línea de doctrina. Los dos estaban centrados en la Torah, en los 5 primeros libros y en los profetas. Porque en Mateo 13, 14, 15, en el diálogo de Juan el Bautista y Yeshua, Juan le dice: yo necesito ser purificado por ti, o bautizado por ti. Pero bautizados ya sabemos que quiere decir purificado, ¿verdad? Y le dice: y tú vienes a mí. Y Yahshua, ¿qué le dice? Permíteme por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea, ¿qué es lo que le estaba queriendo decir Yahshua ahí en términos hebraicos? Permíteme que esto sea así, para que podamos cumplir todo lo requerido por la Torah, por la ley. Eso es la justicia de Yahweh. Eso es lo que le estaba diciendo ahí. Pero cuando nosotros leemos nuestros términos no entendemos, porque no manejamos esa exégesis. Entonces Juan le permitió, es decir, ambos estaban hablando acerca del cumplimiento de la justicia. O sea, la justicia es el cumplimiento de lo que requiere la Torah o la ley de Moisés. ¿Para qué? Para acerca de la profecía del Mesías, y como así también acerca del rito de purificación por agua. La ley de Moisés ordenaba al pueblo purificarse para estar ritualmente puro, es decir, para estar en el lugar de sacrificio, para sacrificar, para participar en el lugar
donde mora la presencia de Yahweh, para entrar en el recinto del templo, para iniciar en el servicio del templo, como maestro, como sacerdote, como levita, todo tenía que pasar por agua. Todo se tenía que purificar por agua. Ese era el rito que se tenía que hacer. Como ya dijimos también, aún aquellos que se iban a casar, iban a contraer matrimonio, tenían que purificarse, tenían que pasar por agua. La novia también tenía que purificarse. Por eso que nosotros cuando no hacemos la inmersión en el nombre de Yeshua, nos estamos purificando para el matrimonio, para el casamiento, porque el novio va a venir, que es el Cordero, ¿verdad? Que es Yeshua, ¿verdad? Entonces, todo tenía que pasar, ¿no? Si es sacerdote, sumo sacerdote, todo tenía que pasar sí o sí por la purificación por agua. Un maestro de la Torá también, o de la ley, claro que sí, se purificaba con agua para iniciar su ministerio. De allí que Yeshua le dice a él, conviene que cumplamos esta justicia, cumplamos lo que requiere la ley acerca de lo que vamos a hacer, porque yo voy a enseñar, yo voy a ser maestro, yo soy, voy a guiar al pueblo, entonces él tenía que sí o sí hacer eso. Por un lado, eso quería explicar, por un lado. Había una pregunta, entonces, sí, eso se puede encontrar a los que preguntan acerca de la purificación por agua. En Números capítulo 19 dice, ahí hay un rito de purificación, y vamos a encontrar en Números 19:8 la purificación por agua, y Números 19:11 también. Y así, y busquen referencia, creo que van a encontrar también cuando los sacerdotes tenían que purificarse por agua, un baño por agua, tenían que hacerlo también. Y todo eso está en la Torah, en la ley, en la justicia de Yahweh. O sea, eso era lo justo que se tenía que hacer. En Levítico 8:6 también encontramos esto. Así es que lo que Yeshua estaba diciendo allí a Juan, les conviene hacer esto porque yo voy a iniciar un sacerdocio, porque Yeshua también iba a empezar su sacerdocio. Ojo, esto no podemos perdernos. Él iba a iniciar su ministerio como rabí, como maestro, sí o sí tenía que pasar por el agua de purificación. Como un mediador entre Elohim y los hombres, también tenía que purificarse. Él tenía que purificarse porque tenía que guiar al pueblo, mediar ante el pueblo. Entonces sí o sí tenía que, lo que tenían relacionamiento espiritual, lo que tenían relacionamiento con el pueblo y con Yahweh, era un mediador. Entonces Yeshua iba a hacer esto, pero su mediación era mucho más poderoso que cualquiera otro, aún más que Moisés, por ser él la ofrenda, por ser el sacrificio, por ser el todo lo que nosotros vamos a necesitar para que Él medie por nosotros, por nuestra salvación. Y aún hoy, después de morir y de resucitar, sigue mediando, orando, intercediendo por nosotros. Así lo dice Pablo en Timoteo 2:5, primera Timoteo 5. Bueno, y claro, porque también iniciaba su acción mediadora como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. No era según la orden de Aarón ni según la orden de los levitas y todo eso, no, por descendencia, no, orden de Melquisedec. Entonces, él es un sacerdote según la orden de Melquisedec, según Hebreos 7:14-21. Entonces, todo sacerdote debe purificarse con agua. Eso ya lo dijimos en Levítico 8:6. Y con esto quiero terminar también uno de los motivos también de su purificación, porque acá preguntaban si él no cometió pecado, si él no estaba impuro, si él no estaba contaminado con pecado, ¿por qué tenía que purificarse? Si él era el Mesías, él es santo y murió sin pecado. Entonces, uno de los motivos ya les dije, por el ministerio y para cumplir los mandamientos que requiere a su ministerio. Pero hay otro más profundo todavía.
Saben que la escritura dice que el Shabbat o el séptimo día, que aún está vigente y muchos lo niegan, porque está entre los 10 mandamientos, dice que el mismo Yeshua dice que eso fue creado a causa de los hombres, porque los hombres se tienen que trabajar, se tienen que movilizar, ahí tienen que ganarse la vida, pero necesita descansar. Entonces Yahweh a causa de los hombres crea ese séptimo día para que el hombre descanse y se dedique en ese día con todo su corazón también, totalmente libre de todo esfuerzo físico, a estar estudiando, orando y todas esas cosas. Un día de descanso, de reposo, no solamente para adorar, sino es para cesar de trabajar, descansar. Ese es el tema. Entonces, y eso fue creado a causa de los hombres, el Shabbat, el sábado, el séptimo día. Entonces, mis queridos oyentes, también podemos decir que esta inmersión, esta purificación de Yeshua fue también por causa nuestra, porque si nosotros leemos Isaías 53, vemos que Él lleva la iniquidad de nosotros. ¿Qué quiere decir iniquidad? Cuando vos lees Isaías 53:11, habla de la iniquidad, las iniquidades, que Él carga las iniquidades de ellos, dice el profeta. ¿De quiénes? De todos nosotros. ¿Y qué es iniquidad? La desobediencia a los mandamientos de Yahweh, a la ley de Yahweh, vivir sin ley de Yahweh. Eso es ser inicuo, el que vive sin ley. Por eso en 2 Tesalonicenses habla del inicuo, el ministerio de la iniquidad, el sin ley. Entonces, muchos todavía hoy día estamos sin eso, sin cumplir las leyes, los mandamientos vigentes, y aún por eso estamos en pecado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos que no cumplimos los mandamientos establecidos y somos perdonados, pero ya tenemos que cumplir esos mandamientos. Entonces, esa es la causa, ese es el pecado que Él arrastra. Cuando Él toma nuestros pecados, según Isaías 53, Él cargaba con todos nuestros pecados y con todas nuestras enfermedades. Él se contamina a causa nuestra, porque hay enfermedades que según la Torah son impuras, que uno tiene que estar, cuando se enferma, produce una impureza en el cuerpo, entonces tiene que apartarse del pueblo. Entonces, muchas enfermedades la humanidad tiene, y en el nombre de Yeshua, de muchas enfermedades, la humanidad se ha sanado. Hubo grandes milagros y sigue aconteciendo grandes milagros de sanidades de muchas enfermedades impuras. Y esas impurezas de esas enfermedades, dice que Él cargó con nuestras enfermedades, porque dice que por su llaga fuimos curados. Quiere decir que a causa de nosotros también Él tuvo que hacer esa purificación, porque cargaba con todo nuestro pecado, con todas nuestras enfermedades, con toda nuestra miseria, con toda nuestra rebelión. Y fue a causa nuestra que Él tuvo que hacer justicia. ¿Por qué? Porque cuando Él moría y derramaba su sangre, esa justicia iba a ser aplicada para nosotros. Íbamos a ser justificados, íbamos a ser aceptos delante del Padre cuando nos confesamos y decidimos cumplir esos mandamientos que hemos violado. Así es que, mis queridos oyentes, en esto consiste la inmersión o el bautismo o la purificación que Yeshua hizo. No solamente era porque Él era pecador o porque Él tenía pecado, porque Él estaba impuro por pecado, no, por nuestro pecado. Fuimos nosotros quienes le hicimos impuros a Él, porque Él cargó con todo lo que nosotros, con toda nuestra miseria, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros pecados, con todas nuestras enfermedades, todo. Y gracias a Él hoy día podemos nosotros estar limpios también. Suficiente es su sangre, suficiente es su sacrificio. Reconocer simplemente eso, arrepentirnos de corazón y hacer y cumplir lo que no estábamos cumpliendo. Enmendemos nuestra causa delante del Padre. Amén. Con esta reflexión me quería también ir despidiendo para no hacer muy largo este audio. Claro, aquí sí, por sus llagas fuimos curados, por sus llagas, o sea, Él cargaba con todas nuestras enfermedades, y por sus heridas, a causa de nuestro pecado, fuimos nosotros los culpables, claro que sí, y a causa nuestra fue. Por un lado, para cumplir su ministerio, para cumplir los mandamientos, y por otro lado, a causa nuestra. Nosotros siempre somos culpables de algo. No se crean ustedes que nosotros no tuvimos nada que ver con lo que le pasó a Yeshua. Nosotros estuvimos allí.
como le dije una vez a algunos hermanos, pero me preguntaron, pero ¿cómo que nosotros vamos a estar ahí si ahora estamos en el 2021? Sí, pero Él cargó con nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra enfermedad y nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Es decir, que en eso nosotros ya estábamos allí, cargándole a Él. Así es que somos culpables y hoy tenemos que arrepentirnos de continuo y darle gracias por el perdón al Padre y por enviar a su Hijo y a Yeshua por aceptar que su sangre se ha derramado hasta la última gota para que nosotros seamos purificados, expiados, redimidos, para la gloria de Yahweh y para hijo de Yahweh, para reinar con Él cuando venga. Amén. Aleluya. Así es que hasta aquí nuestro programa al día de la fecha. Espero que le haya sido de bendición. Espero que la respuesta le haya sido satisfactoria. En el nombre de Yahshua HaMashiach me despido de usted, su amigo el Roy Emilio Vázquez, y nos volveremos a encontrar en un próximo programa en esto que es Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh. Hasta entonces, bendiciones. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti.